Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 6, pero del capítulo 2. ¿Ok? Así que, como ustedes saben, hace unas semanas nosotros iniciamos nuestro estudio de las epístolas juaninas en la escuela dominical. Y yo creo que ha sido de mucha bendición hasta ahora y esperamos que continúe siendo de ánimo, que continúe siendo de bendición para cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, como en los primeros 4 versículos del capítulo 1, Juan establece que el propósito por el cual él ha escrito esta carta, dice en el versículo 3, y los primeros 2 versículos él dice, mira, yo les estoy hablando acerca del Señor Jesucristo, acerca del verbo de vida. Este mensaje lo tiene a él como tema principal y les comparto este mensaje, anuncio este mensaje para que podamos tener comunión unos con otros. Y él probablemente estaba escribiendo a una iglesia o a un grupo de iglesias en la región de Asia Menor. Y la idea es que el centro o el común denominador que iba a provocar que ellos pudieran disfrutar de esta comunión los unos con los otros, era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 3, Él nos dice algo muy importante, que esa comunión unos con otros no es solamente entre ellos, sino que en cierta forma lo que hace especial esa comunión por medio del Señor Jesucristo es que tenemos comunión con Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar con respecto a nuestra humanidad. La realidad de que nosotros no hemos sido creados para vivir aislados. No hemos sido creados para vivir como llaneros solitarios. Normalmente una persona que es solitaria, una persona que vive aislada, es una persona que por lo general es una persona que está triste, una persona como que no tiene mucho propósito, una persona como que no se encuentra satisfecha o realizada en la vida. Y el Señor nos está diciendo aquí, miren, yo les estoy anunciando al Señor Jesucristo, yo les estoy anunciando quién era el Señor Jesucristo, qué hizo el Señor Jesucristo, para que podamos tener comunión, una verdadera comunión los unos con los otros. Pero lo grandioso de esto es que esta comunión es con Dios. Y dice el apóstol Juan que en la medida que nosotros disfrutamos de esa comunión, en la medida que nosotros recibimos este mensaje del Señor Jesucristo, ¿cómo termina el versículo 4, esa primera sección? Os he escrito esta cosa para que vuestro gozo sea cumplido. Si yo le hiciera la pregunta en esta mañana a todos ustedes, ¿quiénes de ustedes quieren estar gozosos? ¿Quiénes de ustedes quieren ser felices? Bueno, yo creo que en sentido general usted no tiene que venir a una iglesia para buscar la felicidad o para buscar el gozo. Yo creo que de manera natural el hombre busca la felicidad, busca sentirse completo, busca sentirse feliz. Bueno, miren lo maravilloso que es el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que aun esto que nosotros de manera innata, de manera natural estamos buscando, estamos persiguiendo, el Señor, por el Evangelio de Cristo Jesús, nos dice, miren, por medio de la comunión los unos con los otros y la comunión con Dios, este gozo puede ser una realidad en su vida. Así que Juan está escribiendo para que nosotros sepamos o para que nosotros podamos tener comunión unos con otros, pero también para que al experimentar esta comunión, tú y yo podamos disfrutar de un gozo verdadero. Y aunque estos versículos no son parte del texto que nosotros vamos a leer en la mañana de hoy, yo quise presentarlo porque ciertamente es la introducción a la carta y nos van preparando a nosotros a la expectativa de lo que este texto quiere decirnos de la comunión verdadera con Dios, de la posibilidad de tener una comunión verdadera con Dios. Y hermanos, hermanas, amigos, en esta mañana yo quiero
aún antes de leer y profundizar en el texto, yo quiero animarles a ustedes con el mensaje del Evangelio, con algo esencial del Evangelio. Es que el Evangelio nos lleva a nosotros principalmente a tener comunión con Dios, a tener comunión con personas que tienen en alta estima y que han creído también en este Dios, que han creído en el Señor Jesucristo. Y al hacer eso, nos dice la palabra de Dios que podemos ser gozosos, que podemos ser realmente felices. ¿Cuándo? No cuando yo me gano la lotería, o no cuando yo cierro el negocio del año, o no cuando ya por fin yo encontré mi novia o mi novio, o no cuando me llegaron los hijos o los nietos. Y sí es verdad que todo eso nos puede traer cierta felicidad, pero el gozo verdadero proviene de nuestra comunión con Dios. Y si eso es verdad, entonces yo creo que cada uno de nosotros deberíamos procurar tener una comunión verdadera con nuestro Dios. Así que vamos a leer los versículos del 5, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 6. Dice allí la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y nosotros considerar este mensaje de gozo, este mensaje de esperanza que tiene para nosotros por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos, oh Señor, porque siendo nosotros pecadores, tú has provisto una manera a través de la cual podamos tener y disfrutar de la comunión contigo. Así que, Señor, en esta mañana oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a apreciar las riquezas, el esplendor, la luz que hay en este pasaje que nosotros necesitamos para nuestras vidas hoy, mañana y cada día. Que tu Santo Espíritu nos mueva a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos. Amén. Este texto nos habla a nosotros entonces de la realidad de que por medio del Señor Jesucristo
tú y yo podemos disfrutar de una comunión verdadera con Dios. Pero es interesante que, como mencionábamos al principio, los primeros 4 versículos, Juan está diciendo, miren, yo les estoy escribiendo esto para que podamos disfrutar de una comunión unos con otros, para que podamos disfrutar de una comunión con Dios, y en esa comunión los unos con los otros y con el Señor, ahí es que nosotros vamos a experimentar verdadero gozo. O sea que Él está anunciando, hay posibilidad de tener comunión con Dios. Llegamos al versículo 5 y de repente el apóstol Juan hace una declaración que debe frenarnos a nosotros. Que antes de nosotros lanzarnos o antes de nosotros ir corriendo hacia donde está el Señor y disfrutar del gozo de la comunión con Él y la comunión los unos con nosotros, esta declaración nos debe frenar en seco, nos debe parar a nosotros porque nos debe llevar a reflexión. Sí, hay posibilidad de tener comunión con Dios. Sí, podemos disfrutar de la comunión los unos con los otros. Pero recordemos lo siguiente, versículo 5. En todo este mensaje que Juan está anunciando para que podamos tener comunión los unos con los otros y podamos tener comunión con Dios, él empieza de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mismo mensaje por medio del cual ellos podían tener comunión con Dios, le dice lo siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Oiga eso, piense en eso, permita que estas palabras sean procesadas en su mente, en su corazón. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así empieza el desarrollo de este mensaje, el apóstol Juan, un mensaje que él lo ha escrito con el propósito de que nosotros podamos tener comunión con Dios, podamos tener comunión con otros creyentes y podamos gozarnos en esa comunión. Pero él empieza este mensaje diciéndonos, miren, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Sí es verdad que es posible tener comunión con Dios y sí es verdad que en eso hay verdadero gozo, pero tengan algo claro, Dios es luz. Y esto, esa declaración de que Dios es luz, es una afirmación, es una declaración de la santidad absoluta de Dios, de la rectitud moral de Dios. Y note que esta frase, esta declaración no se queda ahí solamente de que Dios es luz. Y eso parecería ser bonito, de hecho parecería ser atractivo. Si Dios es luz, si Dios está brillando, pues eso va a llamar la atención de la gente. Pero la frase no termina ahí y de hecho el siguiente comentario de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él refuerza esta idea de que cuando Juan utiliza aquí la palabra luz, y veremos que a lo largo de esta carta él hace el contraste con las tinieblas, con el pecado, y por lo tanto realmente esto está apuntando, como decía hace un momento, a la santidad absoluta, a la rectitud moral de Dios, y que no es solo que Él es santo, no es solo que Él es luz, sino que porque Él es santo, porque Él es luz, dice que no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, y donde hay luz, donde mora Dios y donde mora esta luz, no hay tinieblas. Blanco y negro. Una cosa o la otra. Así de rajatabla podríamos decir. O es una cosa o es la otra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan nos está comunicando algo muy importante entonces aquí. La comunión con Dios requiere santidad. En otras palabras, y note que esto parecería contradictorio. En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí
es que no cualquier persona puede tener comunión con Dios. ¿Está escuchando? Sí, versículo del 1 al 4. Miren, yo le estoy escribiendo este mensaje porque yo quiero que tengamos comunión unos con otros, que podamos tener comunión con Dios y que nos gocemos en esa comunión. Pero Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Está la invitación, pero también está el llamado a reflexión. Y el resto de nuestro texto, Juan procede entonces a presentarnos una serie de reflexiones o de consideraciones que nosotros deberíamos hacernos en términos de nuestra comunión con Dios, en términos de nuestra relación con Dios. Si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, entonces, ¿cómo yo puedo tener comunión con él? ¿Cómo yo puedo relacionarme con él? Y noten esta tabla aquí, quizás, no sé si lo pueden ver, pero ustedes pueden verlo ahí en su texto. Miren cómo dice el versículo 7 y 6. Y de hecho, vamos a hacer lo siguiente, para que ustedes puedan ver, como quien dice, los distintos escenarios que Juan está proponiendo aquí, escenarios que son de una falsa comunión con Dios. Escenarios que la gente en esa iglesia a quienes él les está escribiendo pensaban que era posible, sí, decir, miren cómo empieza el versículo 7, el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Versículo 4, el que dice. Y todas estas son como posiciones o consideraciones de personas que de una manera u otra, encontrándose en la iglesia, podían decir, mira, o podían pensar, mira, yo tengo comunión con Dios. Y el versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículos 8 y 9 nos llevan a nosotros a ver la ecuación de otro lado. Uno, por un lado, está diciendo, mira, yo tengo comunión con Dios, pero estoy viviendo en pecado. Y por otro lado, otro escenario es que una persona pudiera llegar a decir, mira, yo no tengo pecado. O quizás, como dice en el versículo 10, no, mira, que nosotros no hemos pecado. Y les recuerdo, hermanos, que esto el apóstol Juan no le está escribiendo en el periódico para que la gente cualquiera ahí en Asia Menor, en Éfeso o a donde sea que él haya escrito, pudiera leer acerca de este mensaje. No, este mensaje está dirigido a una iglesia. ¿Y qué significa esto? Que aparentemente, y como es evidente en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, en el capítulo 2, versículo 19, él aclara, mira, habían personas que estaban con nosotros, que salieron de nosotros, realmente ellos nunca fueron de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y la idea es la siguiente, hermano, puede ser que dentro de nuestra congregación, haya personas que vienen domingo tras domingo, se está congregando aquí y que por el hecho de que está viniendo a la iglesia, podría decir, no, yo tengo comunión con Dios. O podría decir, Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay problema porque yo no tengo pecado. O otra vez la frase, Dios es luz y no hay tinieblas en él. No importa porque, versículo 10, no es que yo no he pecado. O podría decir, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Eso es lo que Juan nos está diciendo. No importa porque yo le conozco a él. Y el análisis que Juan nos está llevando a nosotros a hacer es que mucho cuidado con lo que nosotros estamos pensando acerca de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Mucho cuidado con lo que nosotros estamos profesando de nuestra relación con Dios. Yo he tenido la dicha, la bendición de crecer toda mi vida en un hogar cristiano, una iglesia cristiana, colegio cristiano, hasta universidad cristiana y hasta en un trabajo cristiano.
Y toda mi vida yo he estado alrededor de personas, muchas de ellas, que han crecido en el Evangelio. Y recuerdo, estando en una escuela dominical, no sé cuántos de ustedes recuerdan, cuando estábamos ahí al lado de la Zoom, que había una iglesia de niños, ustedes recuerdan como una enramada que teníamos ahí. Yo recuerdo que le hicieron la pregunta a un amigo mío de que si él era creyente, y su respuesta es, bueno, sí, mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana, yo soy cristiano también. Y piensa que es cristiano porque simplemente en su familia eran cristianos, o porque venía aquí a una iglesia cristiana, o porque asistía a un colegio cristiano. Y Juan aquí nos está diciendo, miren, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. No es suficiente que tú pienses que tienes comunión con él. No, hay un llamado a reflexión. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu andar? Y para mí es muy interesante en estos dos casos del versículo 8, del versículo 10, personas, oigan esto, dentro de la iglesia, que su percepción propia del pecado es nula. Que pudieran llegar a pensar o a decir, no, es que sí, ese mensaje fulanito lo necesita escuchar, pero es que yo no tengo problema de pecado. No, es que yo realmente no he pecado. Y hermanos, hermanas, antes de usted estar pensando en el que está sentado ahí al lado de usted o en el que está ahí atrás de usted, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios por un pecado en específico? No como a veces hacemos en nuestras oraciones cuando pedimos por los alimentos, Señor, perdóname por mis pecados, bendice esto, bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. No. Es que usted estuvo consciente de que realmente usted pecó en contra del Señor. Juan aquí nos está advirtiendo de que existe la posibilidad de que dentro de una congregación, de que dentro de una iglesia haya creyentes que piensen que sí, yo puedo tener comunión con Dios porque es que yo no tengo problema con el pecado. Es que yo no tengo pecado. Yo no he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú de manera consciente le pediste perdón a Dios por un pecado en particular, específico? O déjame ponerlo un poquito más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a un hermano o hermana aquí en la iglesia? Y no de una simplemente pasada de que, mira, excúsame que se me pasó eso. No, es que se sentaron y realmente reconociste tu pecado y cómo tu pecado le afectó a esa persona y confesaste tu pecado delante del Señor, delante de esa persona y le pediste perdón. Recuerden que uno de los temas principales de que esta carta desarrolla, hay dos cosas principales que vimos en el mensaje de introducción de esta serie, en 1 Juan 3, 23 y 24. Número uno, que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino en carne y todo lo que desarrolla esta carta, pero también que mostremos amor, que nos amemos unos a otros. Y por eso entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a un hermano, a una hermana? Si tú eres de los que piensan, no es que yo no tengo problema con el pecado, es que yo no he pecado, es muy probable entonces que tú no te hayas visto en la necesidad, o tú pienses que no estés en la necesidad ni de pedirle perdón a Dios, ni de pedirle perdón a los hermanos. Pero en esta mañana, el mensaje que el apóstol Juan nos está trayendo a nosotros es que Dios es luz. Y en él no hay ningunas tinieblas. Y estas consideraciones o estas opciones de pensar, sí, yo tengo comunión con Dios, como si eso no fuera nada. No, Dios nos llama a que nosotros entendamos, Dios es luz. Y como Él es luz, como Él es santo, yo no puedo estar viviendo en pecado. Sí, pero es que tú no entiendes que yo no tengo problema con el pecado. No,
mi hermano, mi hermana, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y aunque quizá para nosotros parecería como algo, un pequeño error o un pequeño desliz, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y a nosotros considerar este texto, entonces, nos damos cuenta de que estamos en una situación complicada porque Juan dice en los primeros 4 versículos, miren, ustedes quieren ser felices, ustedes quieren disfrutar del gozo verdadero, vengan, escuchen este mensaje del Señor Jesucristo, tengamos comunión unos con otros, disfrutemos de la comunión con Dios. Pero un momento, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero ¿y entonces, Juan? Por un lado tú me estás diciendo, ven, vamos a disfrutar de la comunión con Dios, vamos a experimentar el gozo verdadero en esta vida, en nuestra comunión los unos con los otros, pero por otro lado, tú me estás diciendo a mí que para yo poder tener comunión con Dios, yo tengo que ser luz, yo tengo que ser santo. Sí, exactamente, eso es lo que Juan nos está diciendo. Y de estos versículos, nosotros podemos entonces aprender cómo es posible que nosotros podamos disfrutar del gozo de la comunión con Dios los unos para con los otros. Dice la palabra de Dios en este texto, nos enseña que para poder tener una verdadera comunión con Dios es importante, es imprescindible. Les voy a decir las 3 lecciones que vamos a ver en nuestro texto. El que dice que tiene comunión con Dios debe vivir en santidad. En segundo lugar, el que dice que tiene comunión con Dios puede acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el que tiene comunión con Dios sigue día tras día a Jesucristo como modelo. Así que en primer lugar, sí, podemos disfrutar del gozo de una comunión los unos con los otros y con Dios. Pero recuerda, Dios es luz. Y para disfrutar de esa comunión, de esa verdadera comunión con Dios, tú debes vivir en santidad. Ya hemos hecho bastante énfasis en este versículo 5, que nos dice que Dios es luz. Hemos hecho énfasis en el contraste del resto de nuestro texto y de hecho en cómo a lo largo de la carta se hace el contraste entre la luz y las tinieblas como una manera de reforzar la idea de la santidad de Dios. Y que si vamos a tener esa comunión con Dios, nosotros tenemos que vivir en santidad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan del Dios 3 veces santo. Un Dios sin pecado. Esa es la realidad del Dios que la Biblia nos presenta. Escuchamos al principio el primer himno que nosotros cantamos en esta mañana, apuntaba a que nuestro Dios es digno de recibir alabanza porque Él es santo. Santo es nuestro Señor. Pero la Biblia también nos dice que este Dios santo no puede coexistir, no puede estar donde está el pecado. Si usted piensa ahora mismo, ¿quién fue el primer ser humano? ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos en disfrutar de una comunión con Dios? Y podríamos decir una comunión perfecta con Dios. Adán y Eva. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos disfrutaban una comunión perfecta con Dios, pero en el momento en que ellos pecaron, en ese momento nos dice Génesis 3:18, que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ellos mismos estaban conscientes de que su pecado no era compatible con la presencia santa de Dios. El profeta Isaías nos dice en Isaías 59, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y mis hermanos, la palabra nos presenta
que el Dios santo del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo del Nuevo Testamento, que aún en el libro de Apocalipsis es adorado y se canta este himno de 3 veces santo. O sea que nuestro Dios no ha cambiado, el mismo Dios santo que cuando Adán y Eva reconocieron su pecado, ellos mismos se escondieron, el mismo Dios a quien Isaías le está hablando, o de quien Isaías le habla al pueblo de Israel, que por causa de sus pecados, eso había hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Él sigue siendo santo, Él sigue demandando santidad para poder disfrutar de una comunión con Él. Y hermanos, eso entonces debe llevarnos a nosotros a considerar esta realidad de la santidad de Dios y cómo por esa realidad de la santidad de Dios, mi pecado, por más pequeñito que sea, por más insignificante que yo lo vea, mi pecado provoca una división entre mi persona y la persona de Dios. Esa es la realidad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cuál debería entonces ser nuestra respuesta ante la santidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos responder? Si a nosotros nos importa esta comunión con Dios, y si por ejemplo, como uno de los casos que veíamos, el primer caso del versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está diciendo? Mira, tú puedes decir una cosa, tú puedes estar profesando algo, tú puedes creer que tú tienes comunión con Dios. Pero si tu realidad es que estás andando en tinieblas, yo no hice énfasis cuando tenía aquí la tablita, pero en cada uno de estos distintos escenarios, el apóstol Juan está señalando, mira, nosotros nos estamos mintiendo, nos estamos engañando, estamos equivocados, la verdad no está en nosotros y hasta peor, hacemos a Dios mentiroso. O sea que profesamos una cosa con nuestra boca o nos creemos algo en nuestra mente de nuestra comunión con Dios, pero si estamos pecando, entonces esa percepción, esa realidad de la santidad de Dios nos debe llevar a nosotros a preocupación. Ahora, la respuesta no debe ser como hemos visto que aquí se ha presentado. Yo tengo comunión con Dios, pero sigo pecando. En otras palabras, la idea de que yo pudiera pretender que eso no le importa a Dios, que mi pecado no le importa a Dios. Pero la realidad de la santidad es un argumento en contra de eso. O podríamos decir como los otros escenarios en el versículo 8, el versículo 10, decir, no, es que yo no tengo pecado, o no, es que yo no he pecado, como si nosotros no tuviéramos problemas con el pecado. Pretender que yo no estoy luchando con el pecado no es una forma de nosotros responder a la realidad de la santidad de Dios. La verdad es que todos nosotros deberíamos responder como el mismo profeta Isaías responde en Isaías capítulo 6. Ustedes recuerdan ese pasaje donde Isaías tiene esta visión de que ve a Dios sentado en un trono alto y sublime y ve la majestad, la gloria, el esplendor de Dios. Y cómo él escucha esta adoración al Señor, el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, y miren aquí la respuesta a la santidad de Dios. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías no está argumentando, Señor, mira,
el hecho de que yo esté teniendo esta visión de tu grandeza, de tu esplendor, de tu majestad, el hecho de que tú me estés llamando a mí, debe significar algo. Debe valer para algo. Por lo tanto, yo no debo preocuparme por esta visión de la santidad. Eso no es así que el profeta está respondiendo. La respuesta adecuada a la santidad de Dios es nosotros humillarnos delante de Dios. Es nosotros, como hace el profeta aquí, reconocer que ante la santidad de Dios, yo lo que merezco es la muerte. Yo lo que merezco es el castigo. ¿Por qué? Porque Él reconoce, Él no trata de tapar el sol con un dedo, Él no trata de ocultar sus pecados, Él reconoce sus pecados. Él reconoce que es un hombre inmundo de labios. Y hermanos, esa es la respuesta adecuada si nosotros esperamos tener comunión con este Dios que es santo. La santidad de Dios debe llevarnos entonces a nosotros, debe movernos a nosotros a vivir en santidad. Pero yo espero que ustedes estén conscientes y estén luchando conmigo aquí de la tensión que hay, porque por un lado me está demandando que yo sea santo, que yo sea luz, pero por otro lado la tensión está en que no es que tú no eres santo, tú lo que eres una persona que anda en tinieblas. Pero Juan, entonces no me ofrezcas la oportunidad de tener comunión con Dios. Uno podría pensar así, pero qué bueno que el mensaje no termina ahí. Porque si bien es cierto que la comunión con Dios, el que espera tener comunión con Dios debe vivir en santidad, también el mensaje nos presenta a nosotros la esperanza de que podemos tener comunión con Dios acercándonos a Él por medio del Señor Jesucristo. Es interesante notar aquí en el texto cómo cada vez que el apóstol Juan está denunciando o está poniendo en evidencia de que hay personas que dicen que tienen comunión con Dios o personas que dicen, mira, yo puedo tener comunión con Dios porque que yo no tengo problema con el pecado. Miren cómo Juan aquí le dice, no, miren, ustedes tienen que vivir en santidad. Ustedes tienen que andar de una manera correcta. Deben andar, miren lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. En otras palabras, no se quita la demanda de santidad. Y es interesante que en cada uno de estos escenarios hay una esperanza en el siguiente versículo. Nos dice, tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas. No, ¿cuál es la corrección? Dice, anda en luz. Y usted podría estar preguntándose, ok, pero pastor, ¿y cómo eso es una corrección? ¿Cómo eso me da esperanza a mí? Porque ya ha quedado bien claro de que yo soy un pecador. Ya ha quedado bien claro de que yo lo que me merezco es la condenación. Si yo voy a responder adecuadamente a la realidad de la santidad de Dios, lo que yo debo hacer es humillarme ante el Señor y reconocer mi pecado. Sí, pero no termina ahí. Sigue el versículo 7. Andamos en luz. Sigue la demanda de andar en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero mire cómo termina el versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan aquí? Por un lado, sí es verdad que Él nos está confrontando con la realidad de que yo no puedo pretender tener una comunión a la ligera con Dios y simplemente yo profesar, sí, yo soy cristiano, o decir, sí, yo tengo comunión con Dios, pero vivir como el diablo, vivir en tinieblas y como que eso no importa. No. La santidad de Dios demanda que yo viva en santidad. Pero yo reconozco que yo no soy perfecto, yo reconozco que soy pecador, sí, pero anda en luz como Él está en luz, como Cristo está en luz. Y ese Cristo que está en luz murió en la cruz por ti, derramó su sangre. ¿Para qué? Es interesante la imagen que utiliza aquí, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. Si el pecado trae manchas a nuestras vidas, si el pecado en nuestra vida oscurece esa luz del Señor, bueno, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de pecado. Así que, ¿a qué nos está apuntando el Señor? ¿Cuál es el mensaje de esperanza? ¿Cuál es la buena noticia? Sí es posible que tú tengas comunión con Dios. Sí es posible que tú puedas relacionarte con el Dios Santo, pero es posible por medio de Jesucristo. Es posible porque Jesucristo derramó su sangre para limpiarte del pecado. El versículo 8 presenta otro de esos escenarios donde la persona dice, no, es que yo no tengo problema con el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y noten esta advertencia otra vez. Aquella persona que cree que puede tener una relación con Dios a la ligera, realmente lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Pero ¿cuál es la corrección? Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que aquí está apuntando otra vez a quién. Tú tienes un problema donde quizás por orgullo, quizás por ignorancia, quizás por conveniencia, tú estás diciendo, no, es que yo no tengo problema con el pecado. Yo no tengo pecado. O como dice en el versículo 10, yo no he pecado. Esa no es la forma de uno procurar tener comunión con Dios. Cuando yo veo la santidad de Dios, yo me humillo delante del Señor. Yo busco al Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo. Pero también en este texto se agrega otro detalle, otra cosa más que nos ayuda a nosotros cómo poder lidiar con la realidad de que mi gozo está en tener una comunión con Dios, pero que yo no puedo por causa de mi pecado. La buena noticia es que es posible tener comunión con Dios. Es posible disfrutar de ese gozo por medio del Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados. No trate de pretender que tú eres perfecto. No trate de pretender que realmente otros son los que tienen problemas con el pecado. Yo estoy bien. No trates de engañarte a ti mismo diciéndote que sí, que yo tengo comunión con Dios. No. Cuando tú eres confrontado con la santidad de Dios, ahí no hay nada ni nadie que pueda ponerse en pie delante de Dios. Pero por eso el Señor Jesucristo abrió un camino. Por eso el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, la sangre de Cristo, el versículo 7 nos decía que nos limpia de todo pecado. Versículo 9, una vez más, nos recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí vemos en el versículo 9 que por un lado debemos confesar nuestros pecados. Y ese ejercicio de confesar nuestros pecados no es simplemente decir, mira, perdóname que fallé o excúsame por esto. No, confesar nuestros pecados delante de Dios, delante de nuestros hermanos, nos debe llevar nosotros a ver el pecado, la acción que yo cometí en contra del Señor o en contra de otra persona, no como yo me lo imagino, no como yo pudiera razonarlo o justificarme, sino que al confesar mis pecados, yo estoy diciendo lo mismo que Dios dice acerca de eso. En otras palabras, no es que simplemente yo desobedecí a mis padres o que yo no le hice caso, no, es que esto es algo serio. Esto es uno de los mandamientos, de los primeros mandamientos. Este es un mandamiento que en Efesios capítulo 6 el Señor nos dice que por medio de este mandamiento yo puedo tener vida, yo puedo ser prosperado. Y si yo falto al respeto, a la obediencia a mis padres, no es que simplemente así es que actúan los adolescentes hoy día, no, es que esto es grave. Esto es un asunto literalmente de vida o muerte. O cuando uno decide simplemente, mira, no es que yo con esa persona no voy a hablar. Bueno, pero esta carta
nos está diciendo a nosotros que debemos amarnos los unos a los otros. Y obviamente yo no estoy diciendo aquí que vamos a pretender, vamos a poner una cara bonita delante de todo el mundo, pero que sí nosotros vamos a reconocer, óyeme, hay algún problema entre nosotros. Vamos a lidiar con esto bíblicamente. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, no es una opción para mí no amar a mis hermanos. Y de hecho, toda esta carta de Primera de Juan, como he dicho ya hoy y en el mensaje anterior, uno de los temas principales es que el Señor espera que nosotros nos estemos amando los unos a los otros. Así que no es tan sencillo como que simplemente yo voy a hacer como que esa persona no existe. No es que si yo tomo esa decisión, yo no estoy amando como Dios espera que yo ame. Entonces yo debo confesar mi pecado, yo debo reconocer la realidad de que sí soy pecador, pero también puedo descansar, puedo confiar en la promesa de perdón del Señor Jesucristo, porque Él dice en el versículo 9, miren el texto ahí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para yo tener comunión con Dios, las opciones no son que yo pretenda o que yo diga o que yo profese, sí, yo tengo comunión con Dios y vivo como si no me importara, sin estar consciente de la santidad de Dios. No es que yo voy a pensar, no es que yo no tengo problema con pecados, no. La opción, el camino, la forma a través de la cual podemos disfrutar de una comunión verdadera con Dios es primero reconociendo, yo debo vivir en santidad, pero yo no soy santo. Y yo me humillo y yo reconozco mis pecados y yo confieso mis pecados y todo esto, noten cómo en estos dos ejemplos que hemos visto, siempre está apuntando hacia el Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 nos dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. O sea que la buena noticia es Cristo, mis hermanos, que es por medio del Señor Jesucristo que podemos disfrutar de una comunión gozosa con un Dios santo. Pero también este texto nos muestra a nosotros que para poder disfrutar de esa comunión con Dios, debemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 2 nos presenta otra imagen. Hijitos míos, recuerden en el versículo 10 él acaba de presentar un escenario donde hay personas que podrían decir, no, es que yo no he pecado, es que yo no tengo problema con el pecado. Y recuerden, hermanos, esto lo está escribiendo aquí a una congregación, a una iglesia, donde creyentes necesitaban escuchar esta realidad. Y les digo, si eso era verdad en aquel tiempo, es muy posible que en nuestra iglesia haya personas, haya creyentes que estén pensando, no, es que realmente yo no tengo problema con el pecado. Pero si tú piensas así, oye lo que dice la palabra, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es evidente, aunque Juan no lo dice aquí claramente, que todos los hombres son pecadores, pero él está dando por sentado esta realidad que nosotros se supone que conocemos. Pero ¿saben qué pasa a veces? Que como se supone que nosotros lo conocemos, esa verdad, muchas veces ya ni siquiera lo registramos, como que ya lo pasamos por alto y no nos enfrentamos a lo oscuro que es nuestro pecado, a lo malo y perverso que es nuestro pecado y cómo eso afecta nuestra comunión con Dios. Pero ¿cuál es la solución que el capítulo 2, versículo 1 nos presenta? Una vez más, miren a Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí sigue la demanda por santidad. La forma de tener comunión con Dios no es simplemente decir, ay sí, qué bueno que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Qué bueno que su sangre me limpió de mis pecados. Ya, como yo tengo fe en Cristo, yo puedo vivir como me dé la gana porque yo tengo la entrada para el cielo. No,
Esa no es la forma en la que el Señor nos enseña aquí en la palabra de Dios. Una vez más, en el capítulo 2, versículo 1, le está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Como creyentes en Cristo Jesús, hermanos, nosotros nunca podemos dar por sentado el sacrificio de la cruz. Nosotros nunca podemos dejar de sorprendernos y hasta en cierto punto preocuparnos por la santidad de Dios. Y cuando hablo de preocuparnos por la santidad de Dios, es que eso debe llevarnos a nosotros a considerar, espérate, yo tengo que resolver mi problema de pecado. Y gloria a Dios, aquí está la manera de hacerlo. No pretendiendo que yo no tengo problema de pecado, no, reconociendo mi pecado, confesando mi pecado, confiando en la promesa del perdón de Dios. Pero el versículo 1 nos dice también lo siguiente, y si alguno hubiere pecado, o sea que el mismo Juan está consciente de la posibilidad que nosotros como creyentes tenemos de pecar. Pero ¿qué dice? Si alguno hubiere pecado, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes podrían decir, mira, es posible que yo haya pecado en algún momento? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Todos nosotros. Entonces, esto es para nosotros, esto es una buena noticia para nosotros, porque todavía hay oportunidad de disfrutar de esa comunión gozosa con nuestro Dios. Y eso es posible, ¿saben cómo? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ustedes ven por qué la palabra de Dios está siempre centrada en Cristo. Es porque Cristo es nuestra esperanza. No hay más nada que nosotros podamos hablar, no hay más nada que nosotros podamos decir, sino que miremos a Cristo, que confiemos en Cristo, que descansemos en su sacrificio, que vayamos a Él. ¿Qué dice ahí que Él es para con nosotros? Él es nuestro abogado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida se ha visto involucrado en asuntos legales donde haya tenido que ir a un tribunal. Pero déjeme decirle que eso puede, para uno que no es abogado, para uno que no conoce de leyes, para uno que se está viendo, que está enfrentando a algún acto en contra de su persona, eso podría resultar bastante intimidante. Y cuando uno no conoce de las artimañas que pudieran hacerse en un tribunal o de los procesos, eso puede ser, les repito, algo que llene a uno de temor, de ansiedad. Qué bueno que el Señor nos presenta aquí esta imagen de Cristo como nuestro abogado. Porque déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si hay un caso seguro que está ganado en contra de nosotros, por todas las evidencias y como dice el libro de Colosenses, por todas las actas que hay en contra de nosotros, de nuestros pecados, de nuestra maldad, de toda la evidencia que nos inculpa a nosotros, mire, ese caso de seguro que nosotros lo perdemos. Porque evidencia hay de sobra para condenarnos. Pero hay esperanza. Cristo es nuestro abogado. Cristo intercede por nosotros para que pecadores, viles pecadores como nosotros, podamos disfrutar de una comunión con Dios. Y lo grandioso de todo esto es que el Señor Jesucristo en todo este texto se presenta sí como abogado, pero también Él es nuestro sacrificio. Miren cómo sigue diciendo el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y quiero llamar la atención a esa primera frase del versículo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. En la Biblia nosotros encontramos términos de expiación, de propiciación, que están asociados con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y de manera particular esta palabra propiciación tenía el énfasis
cuando se hacían los sacrificios, en remover la ira, en apaciguar la ira de una persona a quien se había ofendido, y en este caso, por nuestros pecados, ante la santidad de Dios, nosotros hemos ofendido, nosotros hemos agraviado a Dios, y como le dije hace un momento, tenemos todas las de perder. Pero Cristo es nuestro abogado. Pero Él no solamente es nuestro abogado, Él es ese sacrificio que se ofreció para aplacar la ira de un Dios santo. Ustedes pueden apreciar eso, cómo realmente nuestra esperanza está centrada en el Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es el sacrificio que fue necesario para que la ira de Dios no fuese derramada sobre nosotros. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener comunión con el Dios Santo, podemos hacerlo acudiendo a Cristo como nuestro defensor, como ese sacrificio perfecto. Así que sí es posible, mi hermano, sí es posible, mi amigo, tener una comunión con el Dios Santo, pero es posible cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Y por último, nosotros vemos aquí también en el texto, versículos del 4 al 6, dice: el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí está presentando otro escenario, uno que dice que yo le conozco, pero que no está guardando sus mandamientos. Y yo espero que ya haya quedado bien establecido que esta incongruencia no puede existir. El yo decir, el yo profesar, el yo pensar, yo puedo pensar lo que sea, pero si la realidad es otra, entonces no es verdad que yo tengo comunión con Dios. ¿Cuál es la solución para esto? Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vez más, se apela a la santidad. No nos está diciendo, mira, sí, no te apures, que ya Dios te perdonó. No. Si tú quieres tener comunión con Dios, tú debes andar como Él anduvo. Andar como Cristo anduvo. Y esa idea de andar, esa práctica de nuestra vida, del día a día, de manera consistente, a eso es que el Señor nos está llamando. Recuerden que el producto final que Dios quiere hacer en nosotros, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que día a día el Señor vaya logrando esto en nosotros y nosotros podamos ir disfrutando de la comunión con Dios, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Andar, vivir como Él anduvo. Y obviamente, el último punto aquí es que si vamos a andar como Cristo anduvo, ¿qué se supone que yo debo hacer? Yo debo conocer más al Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo voy a conocer a Jesucristo? Por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que nosotros podemos conocer a Cristo, cómo Él anduvo, cómo Él reaccionó, cómo Él le habló a la gente, cómo Él respondió a aquellos que pecaron contra Él, cómo Él mostró amor para con los demás. Si yo espero tener una comunión con Dios, el Señor espera que yo siga a Jesucristo como el modelo para mi vida. Hemos visto en esta mañana cómo este texto, por un lado, parecería decir que es imposible que tú y yo podamos tener comunión con Dios porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Pero las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo nos invitan a nosotros a considerar que sí es verdad que Dios demanda santidad de nosotros, que debemos vivir en santidad. Y que la idea es que no que yo pretenda que yo soy santo o que yo tengo comunión con Él o que yo no tengo problema con el pecado, no. Es que yo me acerque a Dios por medio de Jesucristo, confesando mi pecado, confiando en su promesa de perdón, descansando en que el Señor Jesucristo es mi abogado, mi defensor, el sacrificio perfecto para librarme a mí de la ira de Dios. Y que día tras día yo voy a seguir al Señor Jesucristo como el modelo para mi vida.
Hermano, la comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios, donde disfrutamos del gozo con Él, del gozo con los demás, es posible. Pero es posible cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado de caer en uno de estos escenarios que presenta Juan. De yo digo que yo tengo comunión con Él, pero estoy andando en tinieblas. De que yo digo, yo no tengo problema con el pecado. De que yo digo que yo le conozco, pero mi realidad es distinta. Asegurémonos de que nuestra profesión está respaldada por una práctica de vida de andar como Cristo anduvo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra y cómo esta exhortación debe abrir nuestros ojos para que reflexionemos en el estado de nuestra comunión contigo. Esta carta fue escrita a creyentes, estas advertencias de personas que pensaban o que decían, que profesaban tener comunión con Dios, pero que la realidad era distinta. Estas advertencias son para nosotros también hoy día. Padre, en esta mañana abre nuestros ojos. Examínanos, Señor, nuestros corazones y que podamos nosotros conocer si verdaderamente estamos teniendo comunión contigo. Danos la gracia día tras día para andar en santidad, para andar como Cristo anduvo. Y cuando fallamos, cuando caemos, reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, pero una vez más poner nuestros ojos en aquel que murió y resucitó para lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Que nuestros ojos estén en Cristo Jesús. En su nombre los rogamos. Amén.